Cuando estuvimos abordando la religión en el Antiguo Egipto, trabajamos con una cosmogonía y les dije que una cosmogonía era una teoría o un mito sobre la creación del mundo. Al analizar este texto, nos dimos cuenta que los egipcios en realidad adoraban a muchos dioses. Y al organizar un árbol genealógico sobre la familia de los dioses, nos dimos cuenta que los faraones, o sea, los reyes de Egipto, eran considerados en aquel tiempo descendientes del dios Horus y por lo tanto eran también descendientes de los dioses. De esta manera dijimos que el poder del faraón estaba legitimado en la religión. Por otra parte, estuvimos abordando los conceptos de politeísmo y de monoteísmo. El término politeísmo significa muchos dioses y sirve para el caso de la religión egipcia, porque los egipcios adoraban a una gran cantidad de divinidades y no solo a uno. Entonces, si fuéramos a clasificar la civilización egipcia como politeísta o monoteísta, sería politeísta. Bien. Por otra parte, el término monoteísmo significa un solo Dios y hace referencia a que una religión adora a una sola divinidad. En clase yo les pedí que pensaran en algún ejemplo de monoteísmo y surgió el ejemplo del Islam, ¿sí? Los islámicos o los musulmanes, como los conocemos, adoran a un solo Dios, al Dios Alá, ¿sí? Bien, también dentro de la dimensión religiosa trabajamos algunas creencias de los egipcios. Y en este sentido surgió una pregunta que fue muy importante y que les recomiendo que tengan presente para el escrito. ¿Por qué los egipcios creaban momias? Y nosotros en la última clase respondimos esa pregunta. Nosotros vimos que los egipcios creían en la existencia de una vida después de la muerte. O sea, creían en la posibilidad de alcanzar la inmortalidad después de haber fallecido. Pero para lograr eso se debían realizar ciertas actividades. Una de esas actividades era la momificación, ¿sí? En clase mencionamos cuáles eran esas 3 actividades para lograr la inmortalidad. Y dijimos que un requisito fundamental era conservar el cuerpo, o sea, evitar que el cuerpo llegara a un proceso de descomposición, porque la persona que había fallecido se supone que luego de la muerte necesitaría de ese cuerpo para vivir en el más allá. Entonces los egipcios crearon la momificación, ¿sí? Para responder a esa necesidad de conservar el cuerpo. Por otra parte, en segundo lugar, podríamos decir que otro requisito era contar con un ajuar funerario. El ajuar funerario consistía en que se debía ubicar en la tumba del difunto una serie de objetos y de pertenencias de la persona que se consideraba que eran necesarias para la vida en el más allá. Por ejemplo, vestimentas, alimentos, amuletos, pertenencias que se consideraban importantes, etc. Y en último lugar, vimos que para lograr la inmortalidad, el alma tenía que pasar por un juicio en el más allá. Tenía que pasar por el conocido como juicio de Osiris. En realidad, el dios Osiris, el dios del más allá, lo que hacía era juzgar el alma del difunto, y si el alma no había pecado en gran medida, esa persona podía continuar el camino de la eternidad y adquirir, ¿no?, su tan deseada vida de ultratumba.